Hola para todos, muy buenos días, el Señor les bendiga. Quiero darles una cordial bienvenida a este tiempo de predicación de la palabra del Señor y quiero invitarles que pongamos en las manos del Señor este tiempo, que le pidamos a Él que nos bendiga con su palabra, que nos guíe al meditar en ella y de manera muy especial quiero pedirles, oremos, pidámosle al Señor también que me ilumine a mí mismo, que me ayude. Al día de hoy hemos tenido cualquier cantidad de distractores, de ruido, de mil interferencias aquí en el lugar donde vivimos y todas esas cosas de una u otra manera también afectan la manera como queremos predicar la palabra del Señor. Quiero invitarles que oremos y le pidamos al Señor que nos hable por su bendita palabra. Padre Celestial, estamos delante de ti y estamos delante de ti, Señor, rogando que te manifiestes a nuestra vida por medio de tu palabra, por medio de la escritura, y que tu manifestación, Señor, trascienda a todo lo que nosotros humanamente podemos hacer, Señor. Conoces perfectamente, Dios, de la fragilidad, Dios, de mi concentración, pero conoces también de las batallas en el corazón de cada una de las personas que al día de hoy están viendo esta enseñanza, Señor. Queremos colocar delante de ti, Señor, toda preocupación, todo miedo, toda angustia, toda tristeza, Señor. Y queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos asistas por tu Espíritu Santo para que tu nombre sea exaltado, Señor. Para que tu nombre sea glorificado y para que tu palabra fluya en medio de nosotros como un río, Señor, un río que provoca vida en el corazón de toda tu iglesia, Señor. Padre, delante de ti estamos y delante de ti nos movemos y queremos implorar, Señor, háblanos por tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis amados, una vez más, bienvenidos a todos. Gracias por sintonizarse a esta hora la transmisión de la enseñanza de la palabra de Dios a través de este canal de YouTube. Y quiero invitarles que el día de hoy meditemos en la palabra del Señor conforme hemos venido desarrollando esta serie en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículos 12 al 30. ¿Qué tal si abre por favor su Biblia ahí en esa porción de la Escritura y juntos leemos la palabra del Señor? Dice el texto: Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Los fariseos respondieron: Tú haces estas declaraciones acerca de ti mismo. Un testimonio así no es válido. Estas afirmaciones sí son válidas, aunque las diga de mí mismo, respondió Jesús. Pues sé de dónde vengo y a dónde voy. Pero eso es algo que ustedes no saben de mí. Ustedes me juzgan con criterios humanos, pero yo no juzgo a nadie. Y si lo hiciera, mi juicio sería correcto en todo sentido, porque yo no estoy solo. El Padre quien me envió está conmigo. La ley misma de ustedes establece que si dos personas concuerdan en algo, su testimonio se acepta como un hecho. Yo soy uno de los testigos y mi Padre quien me envió es el otro. ¿Dónde está tu Padre?, le preguntaron. Jesús contestó: Como ustedes no saben quién soy yo, tampoco saben quién es mi Padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Jesús dijo todo esto mientras enseñaba en la parte del templo conocida como la tesorería, pero no lo arrestaron porque aún no había llegado su momento. Más tarde, Jesús volvió a decirles: Me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por lo tanto, la gente se preguntaba: ¿estará pensando suicidarse? ¿Qué quiere decir con no pueden ir a donde yo voy? Jesús continuó diciendo: Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. ¿Y quién eres?, preguntaron. Jesús contestó: El que siempre dije que era. Tengo mucho para decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré, pues digo solo lo que oí del que me envió, y él es totalmente veraz. Pero ellos seguían sin entender que les hablaba de su Padre. Por eso Jesús dijo: Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó.
y el que me envió está conmigo y no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a él le agrada. Entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en él. Esta es la porción de la palabra en la que queremos meditar el día de hoy, y el título que he dado a este sermón, a esta enseñanza, es Jesús nuestro Dios, la luz que demanda relación y fe. Jesús nuestro Dios, la luz que demanda relación y fe. De manera que estos dos van a ser los componentes de esta enseñanza. Por un lado, la relación con Dios, pero por otro lado, la fe como sustento mismo de toda la vida. Quisiera introducir este sermón citando a Diógenes el Cínico, este filósofo griego que vivió alrededor del 412 y hasta el 323 a.C., y una de sus anécdotas, quizá la más conocida, la más citada por otros filósofos, es cuando Diógenes, en plena ciudad de Atenas, se levanta a plena luz del día con una lámpara para decir: busco un hombre honesto. Busco un hombre honesto. Y pudiera parecer una locura, pudiera parecer una exageración, pudiera parecer cualquier tipo de cosa loca lo que estaba haciendo Diógenes. Pero de alguna manera lo que Diógenes está diciendo es: aún con el resplandor del sol, estamos viviendo en épocas tan oscuras que debemos encender lámparas para procurar buscar un hombre honesto. Y llama la atención esto, porque ocurre que el texto que hemos leído y en el cual estaremos meditando es la narrativa de Juan acerca de el mismo sermón, es decir, la misma enseñanza que ha venido Jesús pronunciando en el templo de Jerusalén, pero esta vez no cerca a la piedra del altar, sino ahora en el lugar del tesoro. Un lugar conocido por la abundancia de iluminación. Había lámparas, había antorchas, había toda clase de fuentes de luz en ese lugar. Y allí donde la luz aparece de manera exagerada, Dios, a través de Jesucristo, a través de su Hijo, se manifiesta para decir: yo soy la luz del mundo. Note entonces que con esta afirmación lo que Jesús está diciendo es: aún aquí en el lugar más iluminado del templo reina la oscuridad, pero yo soy la verdadera luz del mundo. Y pudiéramos nosotros, a manera de una reflexión introductoria, preguntarnos: ¿será que toda iglesia, será que toda congregación, será que toda persona que se congrega en las iglesias cristianas al día de hoy vive bajo la luz de Cristo? ¿O será que muchos estamos congregándonos en capillas, congregándonos en salones, congregándonos en bodegas, lo que fuera, pero aún así viviendo en una profunda oscuridad, aún así experimentando una tremenda penumbra en nuestra vida, por la sencilla razón de que no hemos entrado en relación con Dios y tampoco hemos creído a su bendita palabra? La primera cosa que quiero compartir con ustedes entonces en ese mismo hilo de ideas es que la luz verdadera, que es Cristo, demanda relación. Y cuando hablamos de la luz, que es Jesús, demandando relación, lo vamos a encontrar en el texto a manera de conocimiento. Jesús demanda que quienes se acercan a Él le conozcan, pero vamos a darnos cuenta también que ese conocimiento no es un conocimiento intelectual, no es un conocimiento informativo, sino es un conocimiento relacional. Lo que Jesús está proponiendo es: entren en una relación conmigo. Y esto tiene, digamos, un contenido muy fuerte y un contenido también escandaloso, por la sencilla razón de que usted y yo hacemos parte de una generación donde la creencia abunda, la espiritualidad abunda, y por eso pudiera llegar a ser ofensivo y escandaloso que Jesús en su palabra diga: vengan a mí porque yo soy la luz del mundo, yo soy la luz verdadera. Y muchos dirían: pero yo no necesito la luz, yo soy una persona muy creyente,
y tengo una espiritualidad muy fortalecida. Mire, la espiritualidad que profesa el mundo al día de hoy es espiritualidad con bases en lo que sea, con bases en un atrapasueños, con bases en una pulserita de hilo rojo, con base en un azabache, con base en una penca de sábila pegada detrás de la puerta, ¿ve? Con base en el Zen, en la nueva era, en la meditación trascendental, con base en el yoga. Y muchas personas, aún dentro de la misma iglesia cristiana, pretenden hacer una mezcolanza de todas estas cosas con la fe en Cristo Jesús. ¿Ve? Mientras que la palabra del Señor no nos está proponiendo una espiritualidad basada en un mix, en un salpicón de cosas, sino nos propone que solamente entrando en relación con Cristo es que usted y yo saldremos de las tinieblas. Todo lo demás es un placebo. El yoga es un placebo, el zen es un placebo, meditación trascendental, todos los agüeros que hacen parte de nuestra cultura colombiana son un placebo que pretenden sacarnos de la oscuridad, o por lo menos darnos la ilusión de que estamos saliendo de la oscuridad. Pero solo Cristo nos ilumina. Y quiero decirle esto también a usted que nos está viendo a través del canal de YouTube. No solamente congregándose usted sale de las tinieblas. No solamente celebrando un rito cristiano usted sale de las tinieblas. Para salir de las tinieblas es necesario que usted conozca al Dios de la Escritura, el Dios de la Biblia. ¿Ve? Dice el texto. Jesús habló una vez más al pueblo, y esto es, Jesús continuó hablando de qué, de lo mismo que nos estaba hablando en Juan capítulo 7. Es decir, la enseñanza en el templo continúa. Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Los fariseos, frente a esta nueva predicación de Jesús, se levantan con toda la hostilidad para decir: tú haces esas afirmaciones acerca de ti mismo y eso no sirve, eso no es válido, porque es necesario que tengas testigos para que tu testimonio sea válido. Frente a eso, Jesús les dice: mis afirmaciones sí son válidas, aunque las diga de mí mismo, porque yo sé de dónde vengo y sé para dónde voy, y eso es algo que ustedes no conocen. En otras palabras, en virtud de que no conocen a Jesús, en virtud de que no se relacionan con Jesús, no tienen idea de la procedencia ni del destino de Jesús. Y note que tanto la procedencia como el destino de Jesús son el mismo. Jesús viene del cielo, cumple su ministerio en la tierra, pero su destino es volver al cielo de donde viene. Y decimos esto porque entendemos a través de la palabra de Dios que Jesús es 100% Dios, pero también 100% hombre. Esto es algo que no termina de cerrar en la cabeza de los fariseos. Y esto es algo que no termina de cerrar en el corazón de muchos, aunque hacen parte nominalmente de una iglesia cristiana. Por eso es necesario entrar en una relación con el Señor. Dice: ustedes me juzgan con criterios humanos, pero yo no juzgo a nadie. Si lo hiciera, mi juicio sería correcto en todo sentido, porque no estoy solo. Y aquí es donde Jesús afirma: mi testimonio es válido porque no es solamente mi testimonio. El Padre que me envió está conmigo, y la misma ley de ustedes afirma lo siguiente: el testimonio de dos personas se da como un hecho. Entonces, a través de este argumento, Jesús está recordándoles a ellos lo clave, lo fundamental, que es entrar en una relación de conocimiento con el Señor. Y digo esto, invitándole a salir un poco del concepto del conocimiento como solo información, porque de hecho eso es lo que proponen sectas como los gnósticos, que pretenden que a través del nutrir la nous, la mente, ya las personas llegan a un estado de espiritualidad altísimo. No se trata solamente de introducir conocimientos a nuestra cabeza, se trata de entrar en una relación íntima y personal con Dios. Y esto solo lo podemos llegar a hacer cuando es el mismo Dios por su Espíritu Santo quien nos convoca, quien nos llama,
quien nos introduce en esa relación, pero hemos de decir también que esa relación se nutre de lo que Dios dice acerca de sí mismo por su palabra. Nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a querer agradar a los demás. Les decía que fuimos creados para adorar, y eso es, fuimos creados para agradar a Dios. Pero al no agradar a Dios, es decir, al olvidarnos de Dios, comenzamos a querer agradar lo que sea. Y la religiosidad es un intento del ser humano por agradar a Dios mientras se agrada a sí mismo. La religiosidad es un intento de agradar a Dios mientras el ser humano se agrada a sí mismo. Es decir, quiero agradar a Dios, pero con las cosas que a mí me gustan. ¿Me explico? Y resulta que la relación con Dios está dada en términos de lo que a Dios le gusta, no necesariamente de lo que a mí. Por ejemplo, Dios nos llama a vivir en santidad. Dios nos llama a vivir en obediencia. Y esas dos cosas no necesariamente nos gustan naturalmente. Nos llegan a gustar en la medida que estamos caminando con el Señor, en la medida que la relación se estrecha con Dios. Pero de primera mano, ni la santidad ni la obediencia gustan a ningún ser humano. ¿Ve? Entonces entrar en esa relación es hacerlo pero en las categorías de Dios, y por eso es necesaria la Escritura. Por eso el Señor les dice, la misma ley de ustedes, es decir, si ustedes de verdad conocieran la Escritura. Y aquí para nosotros como iglesia del Señor debe ser imperativo estudiar la palabra del Señor, estudiar las Escrituras, pero no para convertir el estudio de ellas en un fin en sí mismo, sino reconociendo que al estudiar las Escrituras podemos llegar a conocer más al Dios que se nos revela a través de ellas. Yo soy uno de los testigos y mi padre quien me envió es el otro. ¿Pero dónde está tu padre?, le preguntaron. Como ustedes no saben quién soy yo, tampoco saben quién es mi padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi padre. Esto que Jesús está diciendo es, de nuevo, ofensivo, es escandaloso, máxime teniendo en cuenta a quiénes se los está diciendo. Se lo está diciendo a los fariseos y lo está diciendo en el templo de Jerusalén, donde se reúnen los doctores de la ley a disertar acerca de temas espirituales. Y Jesús les está diciendo, ustedes hablan de lo que no conocen. Ustedes hablan de lo que no tienen ni idea. Ustedes hablan de una foto que vieron en la revista, pero no tienen ni idea de cómo luce ese paisaje en la vida real. Ustedes me preguntan por mi padre, pero ustedes conocerían a mi padre si me conocieran a mí. Porque de nuevo, Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios en tres personas. Y es imposible que nosotros lleguemos a decir que conocemos al Padre y desconozcamos a los otros dos. Hoy es imposible que afirmemos yo conozco al Espíritu Santo, pero no me interesa tanto relacionarme ni con el Padre ni con el Hijo. Quien tiene ese tipo de pensamiento tiene un pensamiento además herético, porque está haciendo un sobreénfasis en una de las personas de la Trinidad. Jesús aquí está llamándonos a entrar en una relación de comunión a la Trinidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos conduce a Cristo y Cristo a su vez nos conduce al Padre, y de esa manera estamos nosotros entrando en una relación armónica, en una relación perfecta con el Señor. Como ustedes no saben quién soy yo, tampoco saben quién es mi Padre. Y noten lo clave, lo importante que es llegar a conocer a Cristo en la Escritura. Si conocemos al Cristo manifestado en la Escritura, vamos a llegar a conocer a Dios por completo, tal como se manifiesta en la Escritura. Cristo es la manifestación visible del Dios invisible. ¿Ve? Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Y Jesús hace esta afirmación, dice el verso 20, mientras enseñaba en la parte del templo conocida como la tesorería o el lugar del tesoro, y no lo arrestaron porque todavía no había llegado su hora. Note entonces que toda esta reflexión acerca de la luz, acerca de conocimiento, acerca de entrar en una relación con Él, Jesús la hace en el lugar más iluminado del templo. Al día de hoy, las capillas cristianas lucen como lugares supremamente iluminados.
Hay luces en la tarima, hay cámara de humo en las tarimas, los salones son tremendamente iluminados y lo demás. Pero ¿y qué nos ganamos con tener capillas tan iluminadas si el corazón de los feligreses está en completa penumbra? ¿Qué nos ganamos con tener un show lleno de luces cuando el corazón de quienes se congregan está en la perfecta oscuridad? Y aquí es donde es necesario reflexionar una vez más y hacer un poquito de teología acerca de nuestro templo, acerca de nuestro lugar de reunión. Es necesario que nuestras capillas sigan estando vacías por un buen tiempo más. En primer lugar, apelando al sentido común que nos invita a cuidarnos en medio de una pandemia como la que estamos viviendo al día de hoy. Pero en términos también de esta reflexión espiritual que estamos haciendo, es necesario que la capilla siga vacía para recordarnos que no es la capilla la que tiene que llenarse de luz, sino somos usted y yo los que tenemos que llenarnos de luz a partir de entrar en relación con Dios. No puede ser posible que la capilla esté llena de un montón de personas que solamente quieren celebrar un ritual religioso cuando durante la semana esas mismas personas no saben lo que es orar, no saben lo que es meditar en la palabra del Señor, no saben lo que es obedecer a la palabra de Dios. Sin embargo, llegan el domingo poniendo la cara de los más espirituales, poniendo la cara de los más piadosos y queriendo estar súper con Dios, cuando ni siquiera se han relacionado con Dios durante toda la semana. Por eso digo que resulta providencial este tiempo de no capilla para que entremos en una relación con Cristo, la luz del mundo, la luz que demanda relación. Y es una relación que nos recuerda que sin conocer a Dios, usted y yo no solamente estamos en oscuridad, estamos muertos. En segundo lugar, Jesús a través de esta enseñanza demanda fe. Y note, primero demanda relación, pero ahora va a demandar fe y continúa hablando con sus detractores, los fariseos, pero también hablándole a la multitud que está allí reunida. Versículo 21. Más tarde Jesús volvió a decirles: me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por lo tanto, la gente preguntaba: ¿será que está pensando suicidarse? ¿Qué quiere decir con no pueden ir a donde yo voy? Jesús continuó diciéndoles: ustedes son de abajo, yo de arriba, ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Y note, aquí Jesús está marcando diferencias importantísimas entre él y su auditorio. Yo me voy, ustedes permanecen. Y aquí Jesús está recordándoles a sus detractores, a los fariseos, tanto su origen como su destino. Es decir, vengo del cielo y al cielo vuelvo. Es decir, me voy, pero ustedes se quedan aquí y al quedarse aquí morirán en sus pecados. Porque a donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¿Por qué le está diciendo a la gente estas cosas que resultan tan aterradoras? Porque a menos que entren en una relación con Él, no van a poder estar donde Jesús está. A menos que entren en esa relación con Él, no van a poder recibir la salvación y la vida eterna. Y en ese sentido, solo en esa relación van a poder estar delante de la presencia del Padre Celestial. La gente comienza a pensar de nuevo en categorías muy terrenales. ¿Será que está pensando matarse? ¿Se va a suicidar? ¿O a dónde será que se va este hombre que nadie lo puede seguir? Y Jesús entonces les marca todavía más la diferencia diciendo: ustedes son de abajo y yo de arriba. Origen. Ustedes son terrenales, yo soy de un origen celestial. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Por eso dije: morirán en sus pecados, porque a menos que crean, y de nuevo aquí la luz está demandando fe. Y note, no fe en la fe, que es lo que se proclama el día de hoy. No fe en cualquier cosa, no fe en usted mismo, sino fe en Cristo Jesús. A menos que crean que yo soy
morirán en sus pecados. Y resulta vital que usted y yo que tengamos fe en el corazón. Por lo menos mire lo que dice el texto en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Si usted, mi amigo, mi hermano, quiere agradar a Dios, es necesario que crea que Dios existe. Es necesario que crea que Dios está allí si usted quiere relacionarse con Él. No es como, ay, miremos a ver si Dios nos oye. Miremos a ver si Dios nos responde. Miremos a ver si Dios... No. Si usted va a entrar en esa actitud, quiero decirle, no entre. En cambio, entre con certeza. Dios me escucha. Dios me oye y Dios escucha la oración de toda persona que levanta su voz para buscarle a Él. Lo que también necesitamos tener claro es que no necesariamente todas las respuestas que Dios dé a nuestras oraciones van a ser satisfactorias a nuestro corazón. Me explico. Estamos pidiendo determinada cosa, provisión económica o sanidad o lo que fuera. Póngale el nombre que sea a esa petición. Y usted está pidiendo algo muy puntual, algo muy específico. Dios le oye porque Dios escucha toda oración. Pero no necesariamente Dios va a responder lo que usted quiere porque número uno, Dios es soberano y número dos, Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces Dios va a responder, pero va a responder conforme a su voluntad y no a la nuestra. ¿Ve? Por eso cuando nos acercamos a Dios es necesario que creamos que Él está ahí y que Él galardona a los que le buscan. Es decir, Dios bendice, Dios responde a los que le buscan. Aunque ese galardón en principio no necesariamente sea lo que nosotros estamos queriendo. Espero estarme haciendo entender. Pero por otro lado, quiero afirmarle también que ninguno de nosotros tiene la capacidad de autogenerar fe en el corazón. La fe solamente llega al corazón del ser humano a través de la bendita palabra de Dios. Y note lo importante, a través de la palabra de Dios nos relacionamos con Dios. ¿Ve? Nos relacionamos con Dios porque recuerde que relación es conocer a Dios. Y conocemos a Dios por medio de la Biblia, de la Escritura, porque es a través de ella que Dios nos ha manifestado lo que Él es, lo que Él quiere, lo que Él gusta. De esa manera nosotros conocemos a Dios y nos relacionamos con Él. Pero por otro lado, es la Escritura misma, la palabra de Dios, la que se constituye en fuente de fe. Al día de hoy tenemos tremendas distorsiones en la cabeza cuando llegamos a pensar que por escuchar música cristiana nuestra fe está creciendo. Que por estar tanto tiempo en una capilla, cuando se podía, entonces nuestra fe está creciendo. Que por participar de tal ritual religioso mi fe está creciendo. No, mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 10, 16 al 21. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene por oír, es decir, oír la buena noticia acerca de Cristo. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Y vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí, pues incluso en el tiempo de Moisés Dios dijo, despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación, provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Luego, Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo, me encontraron personas que no me buscaban, me mostré a los que no preguntaban por mí. Pero con respecto a Israel, Dios dijo, todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Es decir, aquí Pablo nos pone frente a un parangón entre el pueblo gentil, es decir, todos los que no somos israelitas, y el pueblo de Israel. Ahí estamos en una balanza. Y en esa balanza, justo el apóstol Pablo en el verso 17 afirma, la fe viene por oír y oír la palabra de Dios.
Luego es cuando usted y yo estudiamos la palabra de Dios, cuando usted y yo meditamos en la palabra de Dios, cuando usted y yo la escudriñamos, que nuestra fe verdaderamente está creciendo. No es por la música cristiana, no es por el ritual cristiano, es por la palabra de Dios que nuestra fe crece. De ahí que una persona que medita constantemente en la palabra de Dios tiene más argumentos para encarar la vida que un cristiano que simplemente se dedica a ir a la iglesia, a ir a la capilla el domingo y ya está. De hecho, con dificultad debiéramos llamar a esa persona cristiana porque simplemente es un religioso al mejor estilo de los fariseos estos con los que Jesús está discutiendo en el templo de Jerusalén. Ellos celebran ritos, pero no conocen a Dios. Ellos son fieles agradándose a ellos mismos, pero no conocen a Dios. Noten. Entonces, ¿quién eres tú? Si quieres que creamos en ti, entonces dinos quién eres tú. El que siempre dije que era. Y tengo mucho para decir acerca de ustedes. Es decir, mientras ustedes no me conocen, yo a ustedes sí los conozco completicos. Tengo mucho para decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré, pues digo solo lo que oí del que me envió y él es totalmente veraz. Pero ellos seguían sin entender que les hablaba de su Padre. Y noten, todo lo que Jesús está diciendo aquí es, tengo los argumentos no solamente para dar vida eterna, sino también para juzgar, también para condenar, también para llamar a juicio, pero por ahora no lo haré, porque estoy obedeciendo solamente lo que el Padre me dijo que dijera. Ahora, por fin en el verso 28 Jesús dice, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo y no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a él le agrada. Entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en él. Y noten, en primer lugar Jesús como la luz del mundo, demanda que usted y yo entremos en relación con él. ¿Y cómo es esto de entrar en relación con él? Pues conociéndolo a través de su bendita palabra. En segundo lugar, demanda Jesús que creamos en él. Y esto tiene que ver precisamente con reconocer que él es Dios y que fuera de él no hay vida, que fuera de él no hay salvación. Es decir, que dejemos de pensar y de colocar a Jesús como una de las múltiples opciones que hay en el mercado de la espiritualidad y que más bien reconozcamos que solo Jesús es salvación, que solo Jesús es vida, que solo Jesús es verdad y solo Jesús es el único camino que conduce al Padre. Al día de hoy se siguen proclamando humanamente santos, beatos, personas supuestamente iluminadas que extienden un puente entre el hombre y Dios, lo cual es falso, porque la palabra de Dios a través de Pablo nos recuerda que el único intercesor verdadero entre Dios y los hombres es Jesucristo hecho hombre. De manera que hemos de poner toda nuestra fe, toda nuestra confianza en Él. Y para poner nuestra confianza en Él necesitamos de nuevo volcarnos a la Escritura, porque al meditar en ella, nuestra fe crece, nuestra fe se nutre, nuestra fe se robustece y de esa manera podemos creer en Dios. Además, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan con sinceridad. ¿Ve? De esa manera, nosotros podemos entender este llamado de Jesús. Y este llamado de Jesús como la luz del mundo culmina con un llamado a volver nuestros ojos a la cruz. Porque dice Jesús, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Y note usted lo tremendo que está afirmando Jesús. Todo el tiempo, los fariseos, los judíos, los galileos, los gentiles que fueron testigos de primera mano de todas las enseñanzas de Jesús, lo tuvieron ahí, de frente, lo escucharon, lo vieron hacer milagros, pero dice Jesús, solamente cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, comprenderán que yo soy. Y note usted la importancia del Cristo crucificado,
Por eso es que Pablo, escribiéndoles a los corintios, les dice: cuando yo les hablo a ustedes acerca de Dios, les presento a Cristo y a este crucificado, porque es ahí, en la cruz del Calvario, donde se nos manifiesta Jesucristo como Hijo de Dios. Recuerde usted las palabras del centurión romano, el que estaba ahí al pie de la cruz. Cuando Jesús muere, cuando Jesús da su último aliento allí en la cruz del Calvario, este hombre mira y dice: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Por eso usted y yo no podemos predicar un evangelio sin cruz. Predicar un evangelio sin cruz sería predicar basura, sería predicar mentiras, sería predicar ilusiones, vender humo. ¿Ve? Solamente cuando el evangelio tiene en el centro la cruz, podemos entender que el evangelio se trata de relación con Dios a través de Cristo, y a Cristo lo conocemos a través de la Escritura. Podemos entender que el evangelio nos lleva a la cruz, entendiendo que la cruz es el llamado del Señor para volvernos a Él en fe, en obediencia. Note entonces que de esta manera Jesús se nos presenta como la luz del mundo, la luz que quiere llenar de luz a todos los que están en tinieblas, y para eso necesitan relación y necesitan fe. ¿Qué tal si oramos y le pedimos a Dios que obre en nuestra vida, pero que obre también en la vida de todos aquellos que todavía no han llegado a conocerle a Él? Padre Celestial, alabamos tu nombre y alabamos tus misericordias. Alabamos la bondad con la que tú diariamente nos tratas, y a través de esa bondad nos has dado tu palabra, que testifica para nosotros acerca de Cristo como la luz del mundo. Hoy nosotros podemos reconocer que aún habiendo sido rescatados por ti, Señor, seguimos teniendo tinieblas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y necesitamos, Dios, con urgencia, como tus hijos, que la luz de Cristo resplandezca en nuestra vida, Señor, para que esas tinieblas se disipen, Dios bendito. Por eso también te pedimos: vuélvenos en obediencia a tu bendita palabra, que la podamos estudiar, meditar y obedecer, y de esta manera podamos llegar a conocer quién eres tú, Señor. Padre, y que tu palabra produzca en el corazón de cada uno de nosotros también la fe necesaria para que podamos abandonarnos en tus manos, sabiendo que solo Cristo salva, que solo Cristo reina, que solo Cristo se manifiesta en nuestra vida de una manera real como Salvador, en medio de la gruesa y absoluta penumbra que estamos viviendo en estos momentos como humanidad. Señor, nuestro clamor el día de hoy no necesariamente es que las capillas se abran pronto. Nuestro clamor es que tu luz llegue a nosotros pronto, y de esa manera podamos tener el corazón lleno de luz, y de esa manera, cuando nos volvamos a reunir, cuando nos volvamos a ver, la adoración pública tenga sentido a la luz de la adoración privada que te estamos dando a ti, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, por siempre y para siempre. Amén. Hermanos, ¿qué tal si hoy nos aproximamos a la cruz de Cristo, representada en el pan y la copa, y juntos podamos celebrar que en la cruz del Calvario resplandeció para nosotros la luz que provoca vida eterna? Tome por favor en sus manos el pan y la copa y démosle gracias al Señor. Yo voy a hacer lo propio aquí. Mientras usted toma los elementos, le doy un tiempecito y dispongamos el corazón también para dar gracias. Señor, tus palabras en este texto son fuertes, fuertes pensando en que tú mismo estás anunciando tu muerte, pero fuertes en términos de la gran esperanza que tenemos en ti. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Y yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo. No me ha abandonado, pues siempre hago lo que a Él le agrada. Entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en Él. Hoy nosotros estamos frente a la cruz del Calvario, representada en el pan y la copa. Gracias por estos símbolos de tu cuerpo y de tu sangre, que nos invitan a la obediencia,
que nos invitan a la reconciliación contigo, que nos invitan a pedir perdón por nuestras maldades y nuestros pecados, pero que nos invitan también, Señor, a recordar que la adoración a tu nombre no se trata de agradarnos a nosotros mismos, sino de agradarte a ti, como verdadero Dios, como único Salvador, Señor. Alabamos tu nombre y te pedimos que al participar del pan y la copa sigas santificando nuestra vida y por la obra de tu Espíritu Santo, Señor, prepares nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro ser para cuando vengas por tu iglesia. En el nombre de Jesús, mis hermanos, participemos del pan y la copa. La ira de Dios tú aplacaste con tu sacrificio de amor. Hasta el final la copa tomaste, cargando así mi maldad. Jesús, gracias por la cruz. Jesús, gracias por la cruz y por tomar mi lugar allí en la cruz. Agradecido, Señor, porque en la cruz pagaste con sangre el precio de mi libertad. Jesús, gracias por la cruz. Jesús, gracias por la cruz y por tomar mi lugar allí en la cruz. Fue por tu gracia, Dios, que nunca mereceré, que tú salvaste de morir. Jesús, gracias por la cruz. Jesús, gracias por la cruz. Jesús, gracias por la cruz. Jesús, gracias por la cruz y por tomar mi lugar, y por tomar mi lugar allí en la cruz. Señor, hoy damos gracias por tu palabra que es estandarte de verdad
y faro en medio de la oscuridad. Vivimos tiempos oscuros, tiempos en los que la gente vive en tinieblas, pero jura y pretende vivir iluminada, engañados por filosofías, engañados por falsas espiritualidades, engañados por falsos movimientos de fe. Nosotros queremos rogarte, Dios, sácanos a nosotros mismos, por favor, y a todos los que son tuyos de esos engaños, y condúcenos a la verdadera luz del mundo que se llama Jesucristo. Por tu palabra damos gracias, por la posibilidad de estar congregados en casa como familia alrededor de tu palabra. Y clamamos, Señor, que sea en tu tiempo, conforme a tu voluntad, el momento cuando las capillas se vuelvan a abrir para que tu nombre sea exaltado por tu pueblo, reunido en esos lugares. Mientras tanto, Señor, que tu luz siga avanzando en nuestro corazón y tu reino se siga extendiendo en nuestra vida, para que la adoración pública tenga sentido a la luz de la adoración privada. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias. Amén y amén. Amados hermanos, el Señor les bendiga. Buen resto de domingo y que el Señor guarde sus vidas en perfecta paz y en integridad. Hasta pronto.